Hola, espero se encuentren muy bien. Yo soy Joel Rico Guzmán, y hoy vamos a analizar el tema que lleva por nombre de competitividad sectorial. Para poder empezar a entender a qué se refiere esto de la competitividad, nos podemos basar en el gran ejemplo que tenemos desde hace muchos años en la industria del refresco, de las bebidas, que es la eterna pugna entre los dos grandes de la bebida de cola, de las bebidas de cola, ¿sí? Todos sabemos, Pepsi, Coca-Cola, tienen siempre esa disputa del mercado, de los clientes, de los segmentos, etcétera, etcétera. Pero esta pugna, esta competencia entre ambos monstruos, si así le podemos llamar, ha hecho que el sector sea muy competitivo. Y es lo que vamos a explicar durante esta presentación. Para ello, primero tenemos que empezar a entender que, pues bueno, las industrias, los giros, se encuentran inmersos obviamente en diferentes tipos de entornos. Algunos se comparten, algunos no. Y que este entorno va a influir directamente no solo en la industria, sino que también en las empresas que componen la industria. Y para hacer un poco más fácil el entendimiento, la comprensión de este entorno, se ha hecho algunas clasificaciones que se les conoce como segmentos del entorno. Podemos hablar del segmento demográfico, el económico, el político, legal, el sociocultural, el tecnológico, el global y el físico. El análisis de cada uno de estos segmentos nos arrojará información que será importante para la empresa y para la industria. Recordemos, estamos hablando de competitividad. Por lo tanto, vamos a seguir entendiendo que cuando hablamos nosotros de industria, es que está compuesto por muchas organizaciones, por diferentes empresas que producen productos que son iguales, similares, complementarios o sustitutos. Lo que también en un momento dado se le puede llamar o entender como los giros, el giro al que pertenece mi empresa: automotriz, química, alimentos, construcción, etcétera, 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 ¿sí? Por lo tanto, para poder entender, para poder estudiar la industria, es recomendable hacerlo a través de la identificación de lo que se conoce como las 5 fuerzas que afectan, que intervienen en esa competitividad sectorial, en esa competitividad de las organizaciones. Esto de las 5 fuerzas es una aportación que nos ha hecho el tan famoso autor Michael Porter. Esas 5 fuerzas él las etiquetó de la siguiente manera: amenaza de nuevos entrantes, nuevas empresas que pueden entrar al sector. Ya entendemos lo que es sector industrial. El poder de negociación de los proveedores. Toda industria, toda empresa, todo sector necesita de insumos que se los va a proveer precisamente este tipo de organizaciones. De igual manera, también tenemos el poder de los compradores, el poder de negociación de los compradores. Incluso, también se encuentra entre estas fuerzas lo que son los sustitutos de los productos, es decir, aquellos productos o servicios que van a satisfacer la necesidad a través de diferentes artículos, por llamarlo de alguna manera. Y finalmente, pues obviamente la rivalidad que puede haber entre la competencia, entre los competidores. El movimiento de estas 5 fuerzas, lo que estas fuerzas impulsen,
es lo que va a generar precisamente el grado de competitividad de un sector. Es lo que nos va a llevar a ello. Analicemos, por ejemplo, dos de ellos. Los competidores. Todos entendemos que pues el competidor es aquel que realiza exactamente lo que yo hago, ¿verdad? Sus productos o sus servicios y las ofrece al mercado. Digamos que es el punto de partida para poder empezar a entender la industria propiamente dicho, con mis competidores. El conocimiento que tenga yo de ellos me va a servir mucho para poder apoyarme en la generación de estrategias. Ese estudio es muy, muy importante. Y claro que en un momento dado, también nuestros proveedores pueden ser cierta amenaza. Si ellos invaden la cadena de valor que nosotros tenemos, es muy posible, es muy probable que se puedan convertir también en nuestros competidores o en amenazas o en sustitutos incluso, ¿sí? Pero bueno, aquí lo importante es que para nosotros nos quede claro estas 5 fuerzas, qué es lo que va a representar en la generación de estrategias, qué es lo que va a representar para alcanzar los objetivos que nosotros tengamos como empresa, como organización. Quiere decir precisamente que si yo tengo claro cuál es el poder de negociación de los proveedores, cuál es el poder de negociación de mis clientes, ¿cuáles son los artículos, productos, servicios que son sustitutos o que representan ser sustitutos de lo que yo ofrezco al mercado? Y así también identifico muy bien a mi competencia, definitivamente que toda la integración de esta información me va a generar un contexto industrial, que no es otra cosa más que la competitividad industrial precisamente, ¿sí? Digamos que es un poco pensar, es un espacio que compartimos todos los sectores industriales muy dinámico, muy dinámico. Nosotros mismos movemos esas fuerzas como organizaciones y las otras organizaciones, ya sea proveedores, ya sea sustitutos, etcétera, etcétera, también van a mover ese sector industrial. Y eso es lo que va a generar cierta competitividad. Se habla de qué tan competitivo es un sector industrial, no solamente es cómo me comparo con mi competencia, sino que más bien cuál es el dinamismo que va a arrojar esta competitividad. Por lo tanto, podemos empezar a ver que la competitividad precisamente se refiere al análisis de esas 5 fuerzas y que en algún momento dado pueda ser atractivo ese sector industrial a otro tipo de inversionistas, a otro tipo de organizaciones. Tenemos sectores industriales muy dinámicos, muy, muy dinámicos, que obviamente que hace, que invita a que otros inversores puedan entrar en esta dinámica. También podemos tener sectores industriales poco atractivos y esto se refiere básicamente a la intensidad de esas 5 fuerzas. Claro que el movimiento de esas 5 fuerzas pueden estar basadas en un sinfín de estrategias y como todos sabemos, esas estrategias obviamente que deben de estar alineadas a objetivos, a valores, a políticas, a misión, a visión y demás. Y cuando hablamos de ello, pues es que muchas veces se puede llegar a confundir estrategias honestas con estrategias no precisamente con este calificativo. El ímpetu que tienen muchas organizaciones por mantener una rivalidad, por mantener una posición muy alta dentro de esa competitividad,
en varias ocasiones llega a generar que se tomen decisiones no honestas. De ahí que siempre es muy necesario, cuando nosotros hablamos de la competitividad industrial, de la competitividad sectorial, tenemos que siempre tener claro, ser muy claros en que todas las estrategias para enfrentar al sustituto, al proveedor, al competidor, etcétera, etcétera, siempre deben estar basados en principios morales, respeto, honestidad sobre todo. Como siempre, aquí les presento las referencias en cuál está basada la presentación, el material que les acabo de compartir. Les recuerdo, mi nombre es Joel Rico Guzmán, y ya saben, seguiremos en contacto. Que estén muy bien.